Vamos a continuar con nuestra serie de Adviento. Este año estamos analizando 5 preguntas que determinan tu destino. Y lo que estamos haciendo es analizar a los diferentes personajes que participaron en el nacimiento de Jesucristo. Y nos damos cuenta cómo, fíjense, cada uno de estos personajes tuvo que contestar una pregunta muy importante. Y la manera en la que contestaron esta pregunta determinó su destino. Pero ¿saben qué es más impactante todavía? Que la manera en que la contestaron no nada más impactó su destino, sino que sigue impactando el nuestro después de miles de años. Y entonces es importante que esto te entre en la cabeza, porque eso significa que la manera en la que tú contestas estas mismas preguntas va a tener un impacto a través de las generaciones en tu vida, en tu familia y en las que siguen. ¿Okay? La pregunta que va a enfrentar José, el esposo de María, es: ¿obedeceré a Dios aun cuando lo que me pide que haga no parece tener sentido? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar esta pregunta. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias precisamente por las cosas que celebramos en esta temporada, porque tú tomaste la iniciativa, Señor, de enviar a tu Hijo Jesucristo para reconciliarnos contigo. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que trabajes en nuestro corazón, que nos ayudes a abrir los ojos y los oídos espirituales para que tu palabra llegue exactamente como tú la diseñaste para entrar a él y que seamos transformados. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada estudiaron con Emilio el inicio de toda la historia del nacimiento desde el punto de vista de María. ¿Okay? El día de hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de José. Y quiero que traten de ponerse durante un momento en los zapatos de José. O sea, traten de ver las cosas desde la perspectiva de José. Fíjense, en la época de Cristo, los matrimonios, especialmente en esa zona y en algunos casos hasta la fecha, eran matrimonios arreglados, acordados entre los padres de la novia y el novio. José era un hombre que era mayor que María. María era una niña. Entonces muy probablemente José conocía a la familia muy bien, por eso los padres deben haber aceptado la propuesta de matrimonio de José, y seguramente conocía a María desde que era una niña chiquita. Entonces están prometidos para casarse y de repente todo lo que nos dice en Mateo, que es donde vamos a estudiar, dice que María estaba prometida a casarse con José y luego resultó que estaba embarazada por obra de Dios. Entonces a José de repente lo enteran de que su prometida, que es una niña, está embarazada. Y lo que le están diciendo de alguna manera no tiene sentido. Nazaret era un pueblo muy chiquito, conoce a toda la gente y aparte en esa cultura las mujeres estaban muy vigiladas. Entonces como que esto no tiene sentido. Pero encima María le cuenta la historia de un ángel que se le apareció, que este va a ser un nacimiento virginal. Y resulta que el niño va a ser el Mesías. O sea, absolutamente nada de lo que está sucediendo tiene sentido para José. Pero lo más complicado es que Dios está a punto de empezar a darle dirección acerca de lo que tiene que hacer, y lo que le va a pedir que haga tampoco tiene sentido. Y entonces la pregunta es: ¿qué va a hacer José cuando Dios le dé dirección y la dirección no haga mucho sentido para él? Regrésate a tus zapatos y trata de analizar qué está pasando en tu vida en este momento. Porque yo platico con mucha gente en la iglesia y sé que muchos de nosotros estamos enfrentando cosas que realmente no tienen mucho sentido, ¿no? De repente una simple llamada telefónica te tambalea toda la vida. Una visita al doctor que te dan pronósticos que dices: pero ¿en qué momento sucedió esto? A lo mejor estás trabajando arduamente para tratar de sacar a tu familia adelante y las finanzas de todas maneras no funcionan. Dios te pidió que abrieras un negocio y oíste claramente su voz, pero el negocio no está prosperando. A lo mejor, no sé, uno de tus hijos está tomando una dirección totalmente equivocada. O sea, son cosas que suceden que nos sorprenden, no sabemos por qué suceden, pero lo más complicado es cuando Dios te empieza a dar dirección porque vas a Él con estos problemas y lo que te pide que hagas como que no cuadra con lo que tú piensas que deberías de hacer. ¿Cómo vas a responder? Porque la manera en que respondas va a determinar tu destino. Y miren, yo sé que
cuando usamos la palabra obediencia, le vamos a obedecer a Dios, es un riesgo porque en nuestra sociedad la obediencia tiene una connotación de alguna manera un poco negativa. Para mucha gente la obediencia le transmite una idea de que tiene que seguir órdenes en contra de su voluntad, o que tiene que someterse a ciertas órdenes por miedo a lo que vaya a pasar si no cumple con las órdenes. Pero esa no es la imagen que la Biblia nos transmite acerca de la obediencia. De hecho, Jesucristo no nos enseña acerca de la obediencia de esa manera. Dice, ¿cómo debería de funcionar la obediencia de acuerdo a la Biblia? Les puse en sus notas una fórmula que nos puede ayudar a entender cómo funciona la obediencia bíblicamente hablando. Dice, obediencia es igual a amor más confianza más acción. O sea, amor, una relación de amor profunda con Dios que genera una confianza tal en mi corazón que me mueve a la acción de obedecerle sin importar cuál es la orden que me está dando. Esta es una imagen muy diferente a la que nosotros tenemos de la obediencia, pero esta es la imagen que Dios nos da y que la Biblia nos muestra una y otra vez en los grandes hombres y mujeres de fe. Hay personajes en la Biblia que no siguen este patrón de comportamiento, pero los grandes hombres y mujeres de fe invariablemente obedecen a Dios y lo obedecen siempre iniciando con amor, no miedo. Miren, yo creo que una de las grandes distorsiones que tiene nuestra sociedad con respecto a nuestra relación con Dios es que la gente piensa que tiene que vivir amedrentada de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? Es el mandamiento, no temas. Se repite 365 veces en la Biblia, una para cada día del año, para que te acuerdes. No temas. Obviamente, miren, este asunto nos confunde porque en Proverbios vemos, Proverbios 9 dice que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Y entonces nos confunde porque entonces le tengo que temer a Dios. Pero el temor a Dios del que habla Proverbios y muchos lugares de la Biblia no es un miedo aterrorizante con respecto a Dios, es una actitud reverente, una actitud de asombro, una actitud de respeto profundo hacia Dios porque reconoce su grandeza, reconoce su poder, su santidad, reconoce su autoridad sobre todas las cosas. Y entonces este es un temor que lejos de alejarte de Dios, de hacerte querer huir de Dios, te hace correr hacia Dios. O sea, el temor de Dios lo que hace es que quieres estar lo más cerca posible de Él por reverencia, respeto, conocimiento del carácter de Dios. Si Dios lo que quisiera es que le tuviéramos pánico, entonces no nos diría tantas veces no temas. De hecho, fíjense, cuando Jesucristo nos enseña acerca de la obediencia, nos enseña que tiene que ver no con el miedo, sino con el amor. En el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si ustedes me aman, Jesucristo está hablando aquí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El amor es lo que inicia la verdadera obediencia. Mi relación con Dios de profundo amor hace que surja una confianza. O sea, porque yo sé que Dios me ama, confío en Él. O sea, creo en las cosas que me dice, creo que sabe cosas que yo no sé, creo que entiende cosas que yo no entiendo y que tiene en su mente mi bienestar. Entonces, basándome en esa confianza que surge del amor, tomo acción. Entonces es que obedezco. Parezca o no parezca tener sentido, hago lo que me dice. Pero no por miedo, sino porque me ama, sabe lo que es mejor para mí. Pero lo que es muy importante es que entiendas que los tres conceptos son importantes. Los tres tienen que estar juntos. Porque sin confianza significa que realmente no hay amor, hay temor. Acción sin amor es una rutina legalista, simplemente hacer por hacer. Y amor sin acción pues es un amor muerto, es un amor vacío. ¿Ok? Pero bueno, José se encuentra en una situación que no tiene mucho sentido para él, pero va a empezar a recibir mensajes de Dios y la obediencia a esas directrices de Dios es lo que marcó su vida. Miren, esto les voy a decir porque es impactante. Es muy fácil obedecer a Dios cuando lo que te pide que hagas va de acuerdo a lo que tú quieres. Cuando entiendes lo que te está diciendo y estás de acuerdo con ello. Pero cuando no va de acuerdo contigo y con tus planes, entonces se vuelve muy complicado.
Yo sé que muchos de ustedes desean vivir en obediencia a Dios. Entonces vamos a aprender hoy, fíjense, hay 5 instancias en donde José va a recibir dirección de Dios y vamos a ver las formas diferentes en las que obedeció, que nos van a enseñar cómo obedecer nosotros. ¿Okay? Entonces ahí van, 5 de ellas. Dice, cuando Dios te da dirección, debes obedecer, número 1, inmediatamente. O sea, en el momento en que tú entiendes que Dios te está dando dirección, en ese momento tienes que obedecer. Y yo sé que algunos de ustedes a lo mejor piensan, ¿y cómo sé si viene de Dios? Si estás empezando por tu caminar espiritual, tienes que entender una cosa. Dios no se contradice a sí mismo. ¿Ok? Acude a la Biblia, y si no entiendes todavía la Biblia, acude a alguien que vaya espiritualmente más adelante que tú. Pero Dios no se contradice. Entonces Dios no te va a dar una directriz que diga, puedes salir con la rubia de al lado aunque tu esposa se enoje. No viene de Dios. ¿Ok? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es, cuando Dios da una directriz, obedecemos de inmediato. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó con José. Después de que María le cuenta el asunto del embarazo, dice el versículo, Mateo 1, versículo 19, dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Miren, me voy a detener un momento porque ese versículo puede ser un poco confuso, porque estamos hablando de que María está prometida para casarse con José, y aquí dice que es su esposo y que se va a divorciar de ella. Necesitamos entender que en la cultura del Medio Oriente, hasta nuestros días, los compromisos matrimoniales son muchísimo más solemnes y serios o sea, como que ya no te puedes salir de eso tan fácilmente que con nuestra sociedad. En nuestra sociedad, un hombre dice a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? Sí, mi prometida, ya. Y si al mes que entra dice, mejor no, devuélveme el anillo, ¿no? O sea, se acabó. En esas sociedades, dice, hoy en día, en esas sociedades, cuando se prometen en matrimonio, firman contratos. O sea, están comprometidos a casarse. Entonces ahí ya se considera como si estuvieran casados, aunque todavía no lo están, como ahorita vamos a ver. ¿Ok? Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa última frase es un juego de palabras que en español no se ve, pero el nombre de Jesús en arameo es Yeshua, que significa Dios salva. Entonces le dice, ponle Dios salva, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Hasta entonces, a la velocidad a la que obedece José, en el momento en que se despertó, dijo, voy a obedecer. Dios habló, él obedece. Esa es la marca de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia. Actúan lo antes posible. ¿Okay? Miren, esta es la manera en que la Biblia nos enseña que deberíamos siempre de actuar nosotros. El Salmo 119, versículo 60 dice, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. O sea, no me tardo. En el momento en que recibo dirección de Dios, actúo, ¿no? Pero fíjense, esta es la pregunta para ti y para mí. ¿Será que así obedecemos? En el momento en que recuerdas directriz de Dios o te da directriz de alguna manera, ¿en ese momento actúas? ¿Sí o no? Pues la respuesta es, depende del mandamiento, ¿no? O sea, porque hay mandamientos que no nos cuesta tanto trabajo cumplir y hay otros mandamientos que nos cuestan un poco más de trabajo. Pero fíjate, te voy a leer un versículo que está muy interesante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. O sea, si tú realmente amas a Dios, la manera de demostrarlo es obedeciendo. Pero fíjate cómo termina, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Levanta la mano si te parece que todos los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir. No nos lo parece, ¿verdad? De hecho, si somos honestos, reconoceríamos que hay muchos mandamientos de Dios que nos parecen una carga. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que sus mandamientos no son una carga. Entonces, ¿qué los hace pesados? ¿Qué estamos haciendo nosotros que convierte a los mandamientos de Dios en algo difícil de cumplir, en algo pesado de cargar?
Yo creo que cada quien tiene que hacer su análisis personal. Yo te voy a decir lo que sucede en mi vida. A lo mejor te identificas con algo de esto, a lo mejor no, y tendrás que hacer tu propio análisis. Te voy a decir lo que causa que a mí los mandamientos de Dios se conviertan cada vez en más pesados. Uno, cuando aplazo la obediencia. Cuando Dios me dice que haga algo y yo me pongo a discutir conmigo mismo si será prudente hacerle caso o no. ¿Les ha pasado? Que de repente a lo mejor tienes una interacción con alguien y después estás leyendo tu devocional y Dios te dice, ¿te acuerdas cómo le hablaste a este individuo? No debías haber hablado así. Háblale y discúlpate. Y lo piensas y dices, ahora que lo vea. ¿No? O sea, al rato le llamo. ¿No? O cuando te dice, esa actividad en la que participaste este fin de semana, ya sabes que no debes de participar en esas cosas. Deja de participar en esas cosas. No, ya la otra ya digo que no. ¿No? O sea, te quedas pensando. ¿Saben cómo sucede? Como cuando haces el compromiso contigo de levantarte a correr al otro día en la mañana y pones el despertador a las 6 de la mañana y suena el despertador. Si en ese momento te paras, ya estás del otro lado. Pero si te pones a discutir contigo, ¿no? Me levantaré. Otros 5 minutos. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo me da? Y ya cuando te das cuenta ya te volviste a dormir. Ya no obedeciste, ¿no? Lo mismo pasa con los mandamientos de Dios. Si aplazas la obediencia, cada vez se vuelve más difícil. Otra razón es cuando actúo por culpabilidad o por miedo. O sea, si mi obediencia no es por amor, entonces no estoy realmente confiando en Dios. Y entonces, aunque mi mente me dice, tienes que obedecer, mi corazón me está diciendo, no obedezcas. O sea, me estoy contradiciendo yo mismo porque no lo estoy haciendo por una decisión personal, me cuesta trabajo, ¿no? Es como la diferencia entre que yo tenga en la noche planeada una cita para ir a cenar con Karina o una cita para ir a ver al dentista, ¿no? O sea, no los ves igual, aunque deberíamos ir con gusto a los dos. Una te dice, me va a doler, ¿no? O sea, no me va a gustar, aunque es lo mejor para mí, pero no quiero ir. Y entonces empiezo a discutir y empiezo a aplazar. Se convierte de regreso en la primera y empiezo a sentir la carga de la obediencia. No, hay otras razones. Hay veces que cuando pienso que lo que tengo que hacer lo tengo que hacer en mis fuerzas, se me olvida que el que me va a fortalecer es el Señor, y nada más de pensar en que lo tengo que hacer, pienso que no voy a poder y empiezo a aplazar otra vez. A mucha gente, ¿saben qué le pasa? Que escucha las voces de gente, amigos que tienen a su alrededor, que no van en la misma dirección que ustedes, gente que no conoce la Biblia, gente que no cree en Dios, pero ustedes andan haciendo una encuesta de si le obedecen o no a Dios y la gente dice, ay, ¿cómo crees? ¿Estás loco? ¿Quién hace esas cosas? ¿No? Otra, no te dejes, haz esto, haz lo otro. Estás oyendo a las voces del mundo que te mandan en la dirección opuesta a lo que Dios te dice y entonces obedecer te cuesta cada vez más trabajo. Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo? Que cuando por fin le haces caso a Dios, te sientes tan bien. Sientes una libertad, sientes cómo se te cae el peso de los hombros, empiezas a disfrutar de tu vida y te preguntas, ¿por qué no le hice caso antes? ¿Por qué no le obedecí cuando me dijo? Entonces, tenemos que aprender del ejemplo de José. Cuando Dios te da dirección, de inmediato obedecer. Pero no nada más de inmediato. En segundo lugar, debes obedecer consistentemente. ¿Qué significa eso? O sea, no nada más obedeces, sino que continúas obedeciendo. Porque mucha gente es muy buena para iniciar, pero no se mantiene en obediencia permanente, ¿no? Y hay algunos que ya que empiezan se mantienen, pero les cuesta un trabajo iniciar, ¿no? Entonces nunca inician. Pero aquí José nos muestra que él es bueno para las dos cosas. Obedece de inmediato y luego se mantiene en obediencia, aunque esa obediencia sea difícil. Fíjense lo que sucede. En el versículo 24 nos dijeron que recibió a María por esposa. Fíjense lo que dice el versículo 25. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. ¿Te habías puesto a meditar en este versículo en lo que significó para José? O sea, José, desde las bodas judías se planeaban con anticipación, eran eventos importantes. Entonces, él viene planeando su boda con mucha anticipación, está contento con la novia que escogió y que le prometieron. Se aparece el ángel, ¿verdad? Le avisa a María, María resulta embarazada. Luego el ángel se le aparece a José y le dice, no te enojes con María porque es de Dios, tómala por esposa. Y José dice, ok, sí, nada más que una cosita más. Nada de luna de miel, noche de bodas, ¿no? Puede besar a la novia, pero dentro de 9 meses, por favor. ¿Se imaginan? O sea,
para todas las personas que conocen a un hombre, saben que esto es impactante, ¿no? O sea, la aceptó por esposa, pero estuvo dispuesto a mantenerla virgen. ¿Por qué? Porque el ángel les explicó que el niño que van a nacer va a ser el salvador del mundo y la madre, por lo tanto, tiene que ser virgen. Y José entiende la importancia de la situación y entonces obedece. Este es el ejemplo de una persona de fe cuya fe cambia rumbos, porque el nacimiento tenía que ser virginal. Entonces José siguió obedeciendo aun cuando todas las cosas que estaban pasando no iban de acuerdo a su plan. Y esa es una de las preguntas que tú vas a tener que contestar en tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando lo que Dios te pida que hagas no va de acuerdo con lo que tú tenías planeado? Cuando lo que sucede en tu vida te sorprende y Dios te dice, sigue adelante. Aunque no va a salir nada como tú crees, tú de todas maneras sigue lo que yo te estoy diciendo. Uno de los grandes hombres de la fe en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Fue el sembrador de iglesias por todo Asia Menor. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 dice el apóstol Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Entonces fíjense lo que está diciendo, nos carga la presión de todas las cosas que enfrentamos, o sea, estamos atribulados, pero esas cosas no nos aplastan, ¿no? O sea, dice, no estamos abatidos. Y dice, no entendemos, ¿no? Me quedo perplejo con las cosas que suceden, pero no pierdo la esperanza. O sea, dice, no desesperados, o sea, no perdemos la esperanza, no nos rendimos. Y esa es la idea básica de este punto. Aunque no entiendas lo que está pasando, no te rindas. Sigue hacia adelante, sigue obedeciendo. Y a mí, miren, me encanta que Pablo, ¿no? Una de las personas más admirables del Nuevo Testamento, dice, a mí las cosas me tienen perplejo, no entiendo lo que pasa. Porque no sé qué tanto te identificas con eso, pero yo honestamente veo miles de cosas que pasan a nuestro alrededor con familias de la iglesia, con mi propia familia, y no entiendo lo que pasa. No entiendo por qué a familias que están trabajando para la gloria de Dios, de repente se les enferman sus hijos y los pierden. No entiendo la ceguera de mis hijos. No entiendo el dolor. No lo comprendo. Pero te voy a decir lo que sí sé. Tenemos un Dios bueno, un Dios confiable, que tiene un plan eterno, más grande y más poderoso que mis planecitos. Y confío en Él. Y les voy a decir una cosa. Esta es una de las cosas que vas a tener que decidir mucho antes de enfrentar una tormenta de estas. Porque si te esperas a decidirlo, a que enfrentes la tormenta, te va a destrozar. Esto yo lo aprendí hace muchos años con líderes de nuestra iglesia que atravesaron por situaciones que yo no sabía cómo podían seguir fortalecidos a través de ellas. Y ellos me enseñaron, me dijeron, Marco, prepara tu corazón ahorita, porque las tormentas vienen en camino y cuando vengan, si tu corazón no está preparado, te van a destrozar. Y yo pasé muchos años en donde mi familia estaba perfectamente bien, mis hijos sanos, y yo decía, la tormenta viene en camino. Y empecé a prepararme y a pedirle al Señor, prepara mi corazón para que cuando llegara la tormenta, Él estuviera ahí. ¿Saben qué hace Dios? Cuando preparas a tu corazón, Él se hace presente y te fortalece y te ayuda a atravesar cualquier cosa. Entonces, ¿qué prefieres hacer? ¿Pasar de la mano de Dios con fortaleza y que tu atravesar ese caminar tenga un impacto por generaciones? ¿O que simplemente tires la toalla, te quejes de todo y dejes de vivir para la gloria de Dios? Tú escoges. Es opcional. Hay otra lección. En tercer lugar, cuando Dios da dirección, debes obedecer sacrificialmente. ¿Qué significa eso? Que para vivir en la fe vas a tener que hacer sacrificios. Hay cosas que te van a costar, ¿ok? Y lo vemos aquí con José en la siguiente parte que vamos a leer. Nos vamos a ir al capítulo 2. Me voy a brincar hasta el versículo 13. Les voy a decir por qué. Porque lo que pasa antes es la llegada de los hombres sabios. Y ese es el personaje de la semana que entra. Entonces lo vamos a dejar por la paz. Pero los hombres sabios llegan, encuentran a Jesucristo y se van. Y en el versículo 13 dice, cuando ya se habían ido, está hablando de esos hombres sabios, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto.
Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Entonces fíjate lo que sucede. Vienen estos hombres sabios, se van, engañan a Herodes para que no sepa exactamente en dónde está el niño, y entonces Dios le dice: vete a Egipto. Piensa en lo que eso significa. Para este momento, José y María están en Belén, ya no están en Nazaret, ¿ok? No tenemos tiempo para hablar de fechas, pero seguramente llevaban ahí por lo menos 2 años. Eso significa que ya se habían establecido en Belén. José seguramente ya había hecho una clientela, era carpintero, ¿no? María ya debe haber tenido mujeres conocidas que estaban ahí con ella, ¿no? Y ahí están haciendo su vida, ¿no? De hecho, ya venían sacrificando desde antes. Si lo piensas, o sea, José tuvo que sacrificar el cortejo, la boda, la luna de miel, ¿no? Piensen en las mujeres durante el embarazo. ¿Cuántas de ustedes estarían contentas con su esposo si al 6º mes de embarazo les dice: vámonos en burro a Tizimín, ven, ¿no? Ahí van en burro hasta Belén, ¿no? Con ella embarazada. El bebé nace en un establo. O sea, en lugar de estar rodeados de familia y amigos, están rodeados de animales y de pastores que vienen de cuidar sus animales en el campo, que seguramente apestaban a rayos, ¿no? Todo eso sacrifican, y de repente ahora se aparece el ángel y le dice: ahora vete a Egipto. Otra cultura, ¿no? Otro lenguaje, ¿no? Gente a la que ni entiende sus costumbres, pero le dice: en este momento vete. Y José en ese momento dice: vámonos. Si tú quieres seguir el plan de Dios para tu vida, te voy a decir qué es lo que va a hacer Dios. Te va a sacar de tu zona de confort. ¿Entienden lo que es la zona de confort? Dice, la gente crece en lo que está haciendo, en lo que estés haciendo, hasta que hay un momento en que te sientes cómodo, te sientes confortable. Llega un momento en donde puedes hacer lo que estás haciendo con los ojos cerrados. Ya sin ningún esfuerzo llevas a cabo todo lo que tienes que hacer, ¿ok? Cuando la gente está en ese estado, ¿sabes qué ya no está haciendo? Ya no está creciendo. Porque lo que te hace crecer son los retos. Son las cosas diferentes, las cosas que te sacan de tu área de confort, que tienes que aprender a hacer nuevas cosas, que intentar nuevas cosas, y entonces vas creciendo. Y Dios todo el tiempo te va a estar sacando de tu área de confort porque quiere que crezcas. Y si no me crees, nada más piensa en lo que significa ofrecerle a Dios las diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, si tú le dices a Dios: Señor, voy a poner en tus manos mi salud, ¿tú qué crees que te va a decir Dios que hagas? Pues siéntate a ver la tele y te voy a mandar una orden de papas a la francesa. O te va a decir: perfecto, entonces de hoy en adelante vas a empezar a hacer ejercicio, vas a empezar a comer bien, vas a empezar a descansar a tus horas, o sea, te va a cambiar totalmente la rutina para que estés sano. O sea, te va a sacar de tu área de confort. Si tú le dices a Dios: Señor, mis finanzas son un tiradero, por favor ayúdame, ¿qué crees? ¿Que va a llenar mágicamente tu cuenta de banco de dinero? O te va a decir: ok, entonces vas a aprender a administrar tu dinero, vas a empezar a hacer presupuestos, vas a empezar a ahorrar, vas a gastar menos de lo que ganas, vas a empezar a diezmar, o sea, te va a sacar de tu área de confort y te va a empujar para todos lados financieramente hablando. Si le das tu vida a Dios y le dices: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, ¿tú qué crees que va a hacer? Mucha gente piensa: voy a vivir para la gloria de Dios, seguro me va a mandar a Disneylandia un mes. Lo que te va a pedir es que te prepares, que camines de su mano, que sirvas, que abras tu casa, ¿no? Que des de ti, ¿no? Que te vayas a un viaje misionero, que inviertas de tu vida en la vida de otras personas. Siempre hay algo en seguir el plan de Dios que te va a incomodar. ¿Pero sabes cuánto te va a incomodar? Al principio. Y después al rato te vas a empezar a sentir cada vez más cómodo, y del otro lado vienen todas las bendiciones de Dios. Esta es una cosa muy interesante porque miren, yo imagino que hay algunos de ustedes que vienen a la iglesia consistentemente los domingos, pero nunca se les ha ocurrido servir en la iglesia. Y a lo mejor ves a estas personas que vienen todos los domingos y están sirviendo aquí como voluntarios, y te preguntas: ¿y estos locos por qué vendrán todos los domingos a hacer esto? ¿No? Si tú platicas un ratito con algunos de ellos, te vas a dar cuenta que para la gran mayoría de ellos este es su día favorito. Apenas se pueden esperar a que llegue el domingo para venir a servir, porque es una bendición
Dios te hace gozar de la vida cuando le obedeces. Y no te vas a enterar pues, hasta que le obedezcas, ¿no? Pero bueno, les voy a decir cuál es uno de los problemas que sucede. Cuando Dios nos reta algo y empezamos a intentarlo, nos vamos a sentir incómodos porque nos saca de nuestra área de confort. Y lo más común en el ser humano es tratar de regresar a aferrarte a algo que te haga sentirte cómodo. O sea, regresar a tu comportamiento normal, que de alguna manera es un consuelo para ti porque es lo que conoces. Pero cuando haces eso, lo que haces es rechazar al único que es la verdadera fuente de consuelo. Como nos dice Pablo en 2 Corintios 1:3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él es la fuente. No te pierdas del verdadero consuelo por aferrarte a hábitos viejos que, por cierto, lo que van a hacer es siempre regresarte a los tiraderos que tienes. Cuando Dios te está pidiendo que hagas algo diferente, es para darte una mejor vida. Si hay cosas en tu vida que no te gustan, es porque tienes hábitos de comportamiento que te están causando esos problemas. Entonces, si te aferras a esos hábitos, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, incomódate un ratito, pero crece, ¿ok? Cuarta lección dice: cuando Dios te da dirección, debes obedecer valerosamente. O sea, obedecerle a Dios muchas veces va a tomar riesgos, ¿no? Fíjense lo que sucede a continuación en los versículos 19 y 20. Dice: después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Otra vez, ya pasaron años, se le aparece el ángel otra vez, le dice: de retache para Israel. Pero quiero que entiendan lo que esto significa para la familia, ¿no? Herodes es el rey que lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque Herodes era el rey de Israel y los hombres sabios dicen: ¿dónde está el que nació para ser el rey de los judíos? O sea, Jesucristo representa una amenaza para el que sea el rey, quien sea. Entonces, por la cabeza de José le pudo haber pasado: ¿y si el siguiente rey también lo quiere matar? Entonces, ¿qué hacemos, no? Pero ¿qué hace José? José confía y obedece con valor. O sea, Dios le dice: regrésate a la tierra de Israel, y José empaca las maletas y dice: vámonos. Otra vez establecidos, ¿no? De retache para Israel, siguiendo yo creo que el consejo del rey David en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ese es un excelente consejo. En el momento en que te tiemblan las rodillas, corre a Dios y pon en Él su confianza, ¿no? Aún cuando tengas miedo, tienes que seguir confiando. Y miren, ¿saben qué me encanta de ese salmo? Que dice: cuando tenga miedo. No dice: si es que algún día tengo miedo. No, dice: cuando tenga miedo. ¿Por qué? Porque la verdad, miren, vivimos en un mundo que está lleno de peligros. Nuestro mundo cada día está más peligroso, ¿no? Y digo, todos los que estamos aquí enfrentamos muchas cosas que nos van a causar miedo. Algunos son cosas muy grandes, ¿no? Futuros inciertos, cosas con la familia, cosas de salud, y algunos son más pequeños, ¿no? Un cambio de trabajo y cómo voy a acoplar a la nueva empresa y será que las temporadas de huracanes cada vez son más fuertes, ¿no? O sea, son otro tipo de miedos. Pero aquí, miren, hay una cosa muy importante. El concepto se revela de manera muy interesante en una película que vi hace muchos años. No sé si vieron una película que se llamó Después de la Tierra, con Will Smith. No sé si la vieron, pero les platico rápido. La trama de la película es que el planeta se volvió contra los seres humanos, y los seres humanos emigran y se van y dejan a la Tierra sola. Y la Tierra pasa muchos años sola y no saben ni qué está pasando ahí. Y en donde están los seres humanos tienen su ejército, y un general tiene un hijo que está tratando de ser parte del ejército, pero no da la talla. Entonces el niño siempre se siente como inferior a su papá, y el papá va a salir en un viaje, en una misión, y la mamá lo convence de que se lleve al chamaco con él para que de alguna manera convivan. En la nave, aparte de toda la tripulación, llevan a un monstruo en una jaula que lo están llevando a no sé dónde, que es un monstruo muy particular. Es un monstruo, es un bicho raro que si tienes miedo, te ve. Pero si no tienes miedo, eres invisible. O sea, la adrenalina que sueltas por el miedo te hace visible al monstruo. O sea, el muchacho, ¿no?, que está joven, tiene unos 16 años, se asoma a donde está encerrado el monstruo
y el monstruo se avienta contra la reja porque se está muriendo de miedo el chavo, ¿no? Pero tienen un problema en la nave y se estrellan en la tierra. Y entonces se estrellan, los que quedan de la tripulación salen corriendo y quedan en la nave el papá muy mal herido y el muchacho, y el monstruo se escapa y anda suelto ahí alrededor de la nave. Entonces el papá, que no puede ni moverse, le dice al hijo: necesita subir a una montaña y poner este tubo eléctrico para que mande una señal y vengan por nosotros, porque estamos en un valle y no nos van a escuchar. Y el chavo le dice: pero el monstruo está allá afuera, ¿no? Y si me ve, me va a matar, ¿no? Y entonces el papá le dice una frase que se me queda grabadísima. Le dice: mira, el peligro es real, pero el miedo es opcional. No tengas miedo, yo voy a ir contigo. Y le da un radio: yo te voy a acompañar. No le acompaña porque se descompone el mugroso radio como a los 10 minutos, ¿no? Pero la cuestión es, fíjate, la frase esa es impactante. El peligro es real. O sea, los peligros que enfrentamos en este mundo son reales, pero vivir con miedo es opcional. Muchas veces nosotros dejamos de sentir miedo por gente que tenemos a nuestro alrededor. Cuando somos niños, nuestros padres, ¿no? Cuando empezamos a crecer, muchas veces son nuestros amigos, ¿no? A mí, mi hermano mayor me daba una seguridad cuando estábamos en la escuela porque estaba grandote y fuerte, yo estaba chiquito, entonces me sentía seguro con él. Pero la verdad es que esas personas no te pueden acompañar toda la vida, y aunque te acompañaran todos los días de tu vida, hay cosas ante las que no pueden hacer nada. El único que realmente te puede decir: no temas porque yo estoy contigo, es Dios. Entonces, fíjate, si tú sigues las indicaciones de Dios, si tú le obedeces, vas a enfrentar cosas que te van a dar miedo. Pero acuérdate, el miedo es opcional, porque Dios sí está contigo. Él sí te fortalece, Él sí te acompaña, Él sí tiene todo bajo control. Entonces te tienes que preguntar: ¿cómo estoy viviendo la vida? O sea, ¿tomas riesgos en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a Dios y le dijiste: Señor, dame dirección, y te dijo qué quería que hicieras? Dijiste: ¿en serio? ¿Yo? ¿No? O sea, que te temblaron las rodillas. No, a lo mejor fue un riesgo grande, ¿no? Para ti, ¿no? A lo mejor te dijo: cámbiate de trabajo. Ese trabajo te está envenenando. Busca otra empresa, ¿no? A nosotros nos ha pasado que de repente dice: cambio de país. No nos queríamos ir y Dios me dijo: vete a este otro país, quiero que estés allá. ¿No? Y a lo mejor te pide una de estas cosas. Fíjense, ¿saben qué le da mucho miedo a la gente? Iniciar un ministerio. Dios te está muele y muele y muele y muele con algo en tu corazón, pero te da miedo. ¿No? Gente que quiere abrir su casa para un grupo, pero le da pánico. ¿No? O a lo mejor son miedos pequeñitos, ¿no? Que Dios te está diciendo: dile a tu compañero de trabajo, invítalo a la iglesia, y te da pánico, ¿no? Te va a caer un rayo del cielo o algo, ¿no? No sé qué, ¿no? Cuéntale de tu fe a tu vecino, platícale tu testimonio, y te da pánico. Pero bien, si tú ni siquiera te acuerdas de cuándo fue la última vez que Dios te pidió que hicieras algo que te dio miedo, estás en serios problemas, porque significa que estás en tu área de confort y no te quieres mover de ahí. Lo cual significa que no vas a crecer más. Si Dios quiere que crezcas, te saca de tu área de control, aunque sea un riesgo para ti. Pero miren, voy a hacer rápidamente una aclaración, porque cuando yo digo tomen riesgos, eso significa diferentes cosas para la gente. Entonces vamos a aclarar, ¿ok? Hay riesgos que se llaman riesgos sin sentido, que no tienen el menor caso, ¿no? Yo he oído de gente que dice: yo voy a vender mi coche, me voy a ir a Las Vegas, voy a apostar todo el dinero y todo lo que gane se lo voy a dar a los pobres. Eso se llama estupidez, ¿ok? O sea, ese no es un riesgo maravilloso. Luego tenemos unos riesgos que se llaman riesgos calculados, que son los que normalmente todos tomamos. Son riesgos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Decimos: ¿compraré una casa en este momento o no me arriesgo en este momento? ¿Cómo está el mercado? ¿No? O sea, ¿estudiaré esta carrera? ¿Me inscribo a la universidad o no? ¿No? ¿Escojo a esta persona para casarme con ella o no? Son riesgos calculados, ¿ok? Pero estos riesgos de los que estoy hablando se llaman riesgos cristocéntricos. ¿Por qué? Porque esto se trata de cuando tú pones de ti, tu vida, tus recursos, tu dinero, tu tiempo y tu energía en las manos de Dios para beneficio de otra persona, no para tu beneficio. Acuérdense que el plan de Dios para tu vida no tiene que ver contigo, tiene que ver con otras personas. Es un impacto que haces en la vida de alguien más.
Esa es una confusión que la gente dice, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? No es para ti. Es qué va a hacer Dios con lo que te dio para que tú lo uses y eso impacte a otras personas y conozcan a Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un riesgo cristocéntrico en donde pusiste lo que Dios te ha dado, lo que tienes, lo que tú crees que es tuyo, pero en realidad es de Dios? Obedeciste con valor y tomaste el riesgo para su gloria y para beneficio de otros. El día que empieces a hacer eso te vas a dar cuenta cómo se abre un nuevo tipo de vida enfrente de ti. Vas a disfrutar la vida de una manera diferente porque eso glorifica a Dios y la Biblia dice cuando le damos gloria a Dios, tu corazón se llena de gozo. Ahí es cuando disfrutas realmente la Biblia. ¿Okay? Por último, y a toda velocidad, número 5, debes obedecer inteligentemente. Hay veces que la gente piensa que vivir una vida de fe significa salir corriendo a toda velocidad con el cerebro desconectado. Vivir una vida de fe correctamente significa obedecer a Dios, pero tienes que mantener tu mente enganchada y alerta y aparte estar permanentemente conectado con Él, porque muchas veces vas en la dirección que tú crees que te mandó y Dios te dice en el camino, no, es por acá. ¿No? Entonces tienes que ir con los ojos abiertos, viendo qué está pasando y conectado con Él para que te siga guiando. ¿Okay? O sea, nosotros tenemos que dejar que Dios sea un participante activo en nuestra vida, pero Él espera que tú también seas un participante activo. O sea, tú también tienes que cooperar. Fíjense lo que pasa en los versículos 21 al 23. Después de que Dios le da estas instrucciones, dice, así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. O sea, José cuando va ya de camino, ya está obedeciendo, ya va caminando hacia Judea y de repente se entera, el que está de rey es el hijo de Herodes, que era igual o peor que Herodes, y entonces le entra el miedo, dice, fíjense, no es un miedo por él, es un miedo por el niño. Dice, este se va a ir contra el niño. Y seguramente José, que era una persona que estaba evidentemente conectada con el Señor, acude a Dios y fíjense lo que sucede. Dice, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. O sea, él obedece de inmediato, pero ve el peligro real, se conecta con Dios y Dios, fíjense, yo creo que si Dios le hubiera dicho, tú ve a Judea y no te preocupes, hubiera obedecido. Pero José tiene una comunión tal que cuando va con este problema a Dios, Dios le dice, tienes razón, vete a Nazaret. O sea, le cambia la dirección. Y esa es la importancia de tu conexión diaria con Dios. Pero miren, yo sé que algunos de ustedes en este momento están pensando, pues sí, pero a José se le aparecen ángeles, ¿no? O sea, le dice claramente que hacer un ángel, ¿no? A ver, levanten la mano, ¿cuándo fue la última vez que les habló un ángel? No. Miren, nosotros recibimos dirección de Dios de diferentes maneras. Y cada persona real, yo platico de verdad con mucha gente acerca de estas cosas y me doy cuenta de la diversidad de formas que Dios utiliza. Conozco gente a la que Dios le habla en sueños. Hay gente que tiene sueños guajiros porque cenan pizza echada a perder y piensan que viene de Dios, pero esos no vienen de Dios. Hay veces que Dios pone impresiones muy claras en nuestro corazón. Pero ¿saben cuál es la forma más común y más segura de recibir direcciones de Dios? De su palabra. O sea, Dios ya habló en su palabra. Fíjate, si comparas lo que le sucedió a José con lo que nos sucede a nosotros, José recibió 4 visitas angelicales que le dieron unas palabras. Nosotros en la Biblia tenemos cientos de miles de directrices, algunas de la boca de Dios hecho hombre, que personalmente vino a decirnos cómo vivir la vida. Y nos ayudan en todo tipo de situaciones. La Biblia cubre todas las situaciones, ¿no? Jesucristo, terminando el sermón de la montaña, dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. O sea, cuando tú vas a la Biblia, escuchas las enseñanzas de Jesús y las pones en práctica, o sea, obedeces, estás simbrado sobre el fundamento de Cristo. Entonces necesitas ver la Biblia como el canal de comunicación más importante para recibir algo de Dios. Pide guía en oración. Si estás enfrentando situaciones que te tienen perplejo, dile, Señor, no entiendo esta situación, no sé qué hacer.
Ve a su palabra y ve con la expectativa de que Dios te va a hablar, Dios te va a guiar. Lo hace de muchas maneras. Hay gente que durante la lectura de repente así me habló este versículo, me dijo. ¿No? Hay gente que le dice, hoy leí esto y la Biblia me dijo esto. Hay gente que lo hace durante la meditación de la palabra. Leen un pasaje y cuando se ponen a meditar acerca de lo que significa, se dan cuenta de la relación que tiene con situaciones que están enfrentando y saben lo que tienen que hacer. Obviamente esto asume que meditas en la palabra de Dios. ¿Saben cómo me habla a mí de la manera más clara? Yo estudio mi Biblia en las mañanas y voy a través de mi día, pero antes de irme a dormir, normalmente tengo el hábito de hablar con Dios y pasarle las situaciones que estoy enfrentando y las decisiones que tengo que tomar. Y se las dejo. Y me voy a dormir. De repente me despierto a las 3 de la mañana y literalmente le digo, todavía no, Señor, en la mañanita, me vuelvo a dormir. Y en la mañana, cuando empiezo a despertar y todavía estoy medio dormido y medio despierto, me empiezan a llegar unas impresiones tan claras de Dios y ahí es en donde me dirige. Tú tienes que encontrar cómo Dios te va a hablar a ti, pero si vas a Él con la expectativa de que te va a hablar, te va a empezar a hablar. Pídele, fíjense lo que dice el salmista, Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esa es una oración. Ayúdame, Señor, háblame, dame dirección y yo voy a obedecer mientras camino. Porque esa es la premisa. Tienes que decir, yo voy a obedecer lo que me diga, Señor. Háblame. No le digas, dime y lo voy a pensar. No. Dime, porque eso es lo que voy a hacer. Para terminar con este asunto, miren, José fue un increíble ejemplo de obediencia, pero necesitamos recordar una cosa muy importante. Cada vez que tú leas la Biblia, tienes que ser consciente de que todo lo que sucede en la Biblia apunta a Jesús. Todo. José no es el ejemplo más grande de obediencia, sacrificial, valerosa. El ejemplo más grande que tenemos de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, por amor a Dios, para cumplir su plan, estuvo dispuesto a dar todo, su vida y todo lo que Él representaba aquí en la tierra, para que tú y yo tuviéramos vida, porque ese era el plan de Dios. Esa es la obediencia. Esa es la manera en que tenemos que obedecer. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a vivir tu vida de hoy en adelante? ¿Vas a obedecerle a Dios? ¿Vas a ir a Él a pedirle dirección y lo que te diga lo vas a hacer? ¿O te vas a poner a discutir con Él? A lo mejor estás empezando tu caminar espiritual y no sabes ni por dónde empezar. A lo mejor es la Biblia y no te dice mucho. Te voy a dar el inicio en el que todos debemos entender cuál es el camino correcto. Segunda de Juan 1:6. Dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Su plan principalmente tiene que ver con amar a los demás. Entonces pregúntale, ¿a quién puedo demostrarle tu amor? ¿En quién puedo actuar con amor que tú quieras? Y miren, para que se lleven algo práctico de este mensaje, quiero que traten de analizar qué cosas les pasaron por la cabeza conforme estaba yo hablando de la obediencia. A lo mejor hay una relación que tienes que restaurar. A lo mejor hay relaciones que no son restaurables, ¿no? Porque hay personas que no se dejan, ¿no? que son más perjudiciales que beneficiosas y lo mejor es mantenerlas a distancia. Pero a lo mejor tienes que perdonar a esa persona, porque eso no tiene nada que ver con el otro, eso tiene que ver contigo. ¿Hay alguien a quien tengas que preguntar? A lo mejor hay un área de tu vida que sabes que tienes que arreglar, que tienes que permitirle a Dios hacer lo que tenga que hacer para que esa área empiece a estar manejada correctamente. Entonces, ¿qué te pasó por la cabeza cuando oías las cosas de obediencia? Porque ahí es cuando Dios te habla. Y entonces muchas veces es cuando nos hacemos hacia atrás porque vamos a aplazar la obediencia. Obedece inmediatamente,
consistentemente, sacrificialmente, obedece valerosamente, obedece inteligentemente. Y tu vida se va a transformar como se transformó la de José, la de Jesús y el impacto a todas las generaciones. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias por la claridad de tu palabra, especialmente en este tema de la obediencia, Señor, porque sé que es uno con el que lidiamos increíblemente todos los seres humanos, Padre. A lo mejor en diferentes áreas, pero hay cosas que a todos nos cuesta mucho trabajo obedecer. Ayúdanos, Señor, a recordar que el primer paso a la obediencia es conocerte a tal grado que entendamos cuánto nos amas para que nos enamoremos totalmente de ti. Porque una vez que tengamos ese amor claro en nuestro corazón, la confianza en ti crece y obedecerte no tiene ningún problema. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu ayuda. Te pido que nos inundes con tu Santo Espíritu para que podamos sentir ese amor que viene de ti. Y te pido, Padre, por todas las personas que estén presentes, que el día de hoy no te conocen, que entiendan que si están aquí sentados es porque tú quisiste llamarlos, que si de alguna manera les llegó este mensaje es porque tú querías que lo escucharan y los estás llamando a ti. Date a ti mismo la oportunidad y acude a Él. Y dile, Señor, si ahí estás, ayúdame a sentir tu presencia. Porque los que lo busquen de todo corazón lo van a encontrar, dice la Biblia. Nos ponemos todos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.